Chernóbil, 25 años después. Es mi casa, donde vivía antes de la avería, en la calle Ucrania. No, ahora intentaré darle gas. Aquí hay hojas, debe ser por eso. Aquí estamos, en la entrada del edificio. Veo mi balcón. Es la planta número 8, la de los cristales. Hace 25 años, Vitali, su mujer y sus 2 hijas dejan su hogar, sus cosas y toda una vida para huir de lo que él llama el enemigo invisible. Después de la explosión de la central de Chernóbil, se encarga de limpiar de radioactividad la zona. A las más de 500.000 personas que, como él, lucharon contra la radiación y que se dejaron la salud y en muchos casos la vida en ello, el gobierno soviético les llamó liquidadores. Esta es la historia de esos héroes. Nunca había vuelto a subir, solo llegaba al portal. Tenía 30 años cuando cruzó por última vez este portal. Ahora tiene 55 y sus sueños están todos enterrados tras esta puerta. El día que se fue, no podía imaginar que su ciudad se convertiría en la zona muerta. Un lugar maldito al que los humanos jamás volverán. 1986. La ciudad de Pripyat, con sus 44.000 habitantes, resplandece. Los niños celebran el inicio escolar. Las calles del centro están atestadas. Todo el mundo en la Unión Soviética conoce a Pripyat como la ciudad del futuro. Los anuncios en televisión no dejan lugar a dudas. Eran esas ciudades a las que efectivamente todos los soviéticos querían ir porque precisamente eran ciudades construidas, digamos, con lo mejor de lo que había en aquel momento, que era evidentemente muchísimo mejor que lo que la gente tenía pues en Moscú y por supuesto en ciudades mucho más pequeñas de la Unión Soviética. La mayoría de las personas que viven aquí vienen atraídas por las ventajas de trabajar en una central nuclear, y Chernóbil, como muy bien les cuenta la propaganda soviética, no es cualquier central. Se trata de la joya de la corona, del mayor orgullo soviético. Слова «атом», «атомные» для многих стали уже обыденными. Наша Чернобыльская – крупнейшая в мире. Y era de mucho prestigio, muchísimo. La gente que trabajaba ahí era como gente especial, exclusiva, porque se ganaba muy bien y tenías prestigio profesional. Era realmente un poco el dorado bueno, pues de la población soviética, y por eso te digo que todavía era más triste saber cómo era un sueño que realmente se había derrumbado, pero absolutamente, o sea, se había hecho añicos en un momento, ¿no? Había 3 habitaciones. El dormitorio, la habitación de los niños. Vitali Shaga, 55 años, trabajador de la central de Chernóbil, liquidador de 1986 a 1998. Efectos: hipertensión, dolor en las piernas. Gracias a su trabajo en la central, el gobierno le regala este piso, un lugar grande y espacioso donde poder criar a sus hijas de 8 y 9 años. Es un piso que no hemos comprado. Nos lo dieron 6 años antes de la avería. Yo vivía en un piso de una habitación, pero como no cabíamos con 2 niñas, el Estado nos consiguió un piso más grande. La humedad y el abandono de 25 años no han logrado despegar el alegre papel pintado de la pared, y los cristales aún permanecen intactos en las ventanas.
En la habitación de sus hijas lucen rojas sobre fondo azul unas setas infantiles y en el baño el dibujo de la tortuga con gafas que tanto hacía reír a las pequeñas se mantiene en la baldosa, como si aquí la vida no se hubiera parado. Hoy al subir di una vuelta por la casa, por las habitaciones, y el corazón duele. También duele recordar. Vitaly ha decidido volver hoy a Pripyat con su vecina Lyudmila, que lleva 25 años trabajando con niños afectados por la radiación. Lyudmila Sivanchuk, 58 años. Trabaja como liquidadora de 1986 a 1995. Actualmente es presidenta de la Asociación de Madres de Niños de Chernóbil. Los dos recuerdan muy bien la vida en la ciudad. Ella era asistenta social y él repartía la comida a las escuelas. Hoy intentan acceder a una de las más grandes. Llegar hasta ella es complicado, porque las calles están invadidas por la vegetación. Es una escuela, la número 2. Aquí estudiaban los niños y trabajaban muchos profesores. Todos se lo pasaban muy bien hasta que llegó ese día. 2000 niños estudiaban aquí. Por la mente de Lyudmila y Vasily pasan las imágenes de hace 25 años, cuando este edificio nada tenía que envidiar a las mejores escuelas de Occidente. Las calles de Pripyat llevan más tiempo desiertas que con vida. La ciudad solo tenía 15 años cuando fue evacuada y ya lleva 25 vacía. Sus increíbles avenidas se han convertido en una maraña de bosque y maleza. Pripyat tenía los supermercados más abastecidos de la URSS, un enorme teatro del que quedan solo sus carteles, un hotel internacional y un parque de atracciones que aún no se había inaugurado y que hoy día se ha convertido en un símbolo de la destrucción nuclear. En Pripyat se vivía bien, muy bien. Ballet, concentraciones de motos, pesca en el río, concurso de vela, equipo de fútbol y piscina municipal para saltos de trampolín. La única en 200 kilómetros a la redonda. El trampolín se mantiene desafiante. Delante, un reloj segundero para calcular el tiempo de los largos. Nada queda ya del sonido del agua y los niños saltando. En el exterior, el reloj del complejo deportivo marca la 1:25. Se ha quedado congelado en el tiempo. 25 años lleva recordando a todo el que lo quiera mirar que la vida se paró en esta ciudad exactamente a la 1:25 del 26 de abril de 1986, el día que el mundo se tuvo que enfrentar a la peor explosión nuclear de la historia. Central nuclear de Chernóbil, Ucrania. El 26 de abril de 1986, un error humano provoca el mayor accidente nuclear de la historia. Explota el reactor número 4 y lanza a la atmósfera una emisión de partículas radioactivas 500 veces mayor que la bomba atómica de Hiroshima. 130.000 personas son evacuadas. Miles de hectáreas contaminadas y 30 kilómetros de zona muerta rodean la central. Nadie podrá vivir aquí hasta dentro de 27.000 años. Lo primero que te venía a la mente y lo que no te podías quitar de la cabeza es, por una parte, la gente que estaba en aquel momento allí, que vivía allí, y sin duda toda la gente, esos liquidadores que fueron después sin saber a dónde iban. Bebíamos agua con yodo, nos daban unos polvos especiales con agua mineral y nos salía sangre por la boca y por la nariz porque te subía la presión sanguínea. No hablo de oídas, hablo de lo que he vivido en mis propias carnes. Central nuclear de Fukushima, Japón. El 11 de marzo de 2011 un terremoto seguido de un tsunami hacen temblar los cimientos de la central nuclear de Fukushima. Explotan 3 reactores, pero las autoridades aseguran que la emisión de partículas radioactivas está controlada. 200.000 personas son evacuadas, miles de hectáreas contaminadas y 40 kilómetros de zona muerta rodean la central. Nadie se atreve a pronosticar cuándo se podrá volver. 25 años después de la catástrofe de Chernóbil, un nuevo accidente nuclear hace temblar a la humanidad. Pero la experiencia de Chernóbil no augura un buen futuro ni para Japón ni para nadie. Inhumano. Inhumano era la catástrofe, inhumano era la actitud del gobierno. Inhumana es ahora la actitud también hacia la gente que todavía vive.
El gobierno utiliza a 500.000 personas como conejillos de indias para limpiar de radiactividad la central ucraniana. Los llamarán liquidadores. 25 años después, la mitad de ellos están muertos, pero ninguna estadística oficial reconoce que son víctimas de Chernóbil. Primero fue la pierna izquierda. Empezó por aquí, empezó a ponerse negra y luego a subir para arriba. Cuando era joven no sentía tanto dolor, podía trabajar. Ahora siento más. Yo creo que esas manchas aparecieron en el momento en que empecé a cuidar a los militares que vivían en mi casa. Las heridas de las manos duelen mucho y no se curan. Las cifras oficiales hablan de 10.000 muertos. Greenpeace asegura que son 100.000 y el número continúa creciendo. Cada día alguien enferma o muere por culpa de la explosión de Chernóbil. El sarcófago, construido para sellar el reactor, solo aguantará 30 años. Han pasado 25 años, muchos de los elementos que se puso allí se ha ido oxidando con el tiempo y, lógicamente, esto se tiene que recubrir. Pero el mundo no tiene dinero para destinar a Chernóbil. No hay forma de reunir los 740 millones de euros necesarios para construir un nuevo sarcófago y librar a la humanidad de una nueva catástrofe. Dicen que no hay peligro, igual que en Fukushima, pero los que llevan 25 años conviviendo con la radiación no se lo creen. ¿Cree que el gobierno japonés está diciendo la verdad? Неправду. 25 años después, a 200 metros de la central, el dosímetro se dispara, hasta 100 veces por encima de lo normal. 25 minutos expuestos a esta radiación es lo mismo que 7 radiografías seguidas. Aconsejan los expertos, con la boca pequeña, que no nos sometamos a ninguna radiografía más en lo que resta del año, simplemente por seguridad. Pero hoy en día, nadie piensa en la seguridad de los 4.000 trabajadores que continúan en la central para intentar evitar un nuevo desastre, ni en las generaciones de niños condenados a convivir con la radioactividad. Chernóbil, 25 años después. Es mi casa, donde vivía antes de la avería, en la calle Ucrania. No, ahora intentaré darle gas. Aquí hay hojas, debe ser por eso. Aquí estamos, en la entrada del edificio. Veo mi balcón. Es la planta número 8, la de los cristales. Hace 25 años, Vitali, su mujer y sus 2 hijas dejan su hogar, sus cosas y toda una vida para huir de lo que él llama el enemigo invisible. Después de la explosión de la central de Chernóbil, se encarga de limpiar de radioactividad la zona. A las más de 500.000 personas que, como él, lucharon contra la radiación y que se dejaron la salud y en muchos casos la vida en ello, el gobierno soviético les llamó liquidadores. Esta es la historia de esos héroes. Nunca había vuelto a subir, solo llegaba al portal. Tenía 30 años cuando cruzó por última vez este portal. Ahora tiene 55 y sus sueños están todos enterrados tras esta puerta. El día que se fue, no podía imaginar que su ciudad se convertiría en la zona muerta, un lugar maldito al que los humanos jamás volverán. 1986. La ciudad de Pripyat, con sus 44.000 habitantes, resplandece. Los niños celebran el inicio escolar.
Las calles del centro están atestadas. Todo el mundo en la Unión Soviética conoce a Pripyat. Es 26 de abril de 1986. En el bloque 4 de la central, 276 trabajadores participan en un experimento. Oficialmente tienen que probar un sistema de autoalimentación del reactor para ahorrar energía. La realidad es bien diferente. Se trata de una orden militar. En plena Guerra Fría y con el miedo de un ataque del bloque capitalista, los responsables de la nuclear reciben un encargo: probar cuánto tiempo tardan los generadores de la planta en volver a funcionar después de un corte súbito de energía. Quieren asegurarse de que la central puede reaccionar a cualquier ataque bélico. Para poder llevar a cabo el experimento, bajan la potencia del reactor de 1000 megavatios a 200. No saben que tiene un fallo de construcción y no responde a baja potencia. A la 1:23 de la madrugada, ningún sensor detecta que la presión del vapor en el núcleo del reactor es incontrolable. Solo 48 segundos después, se disparan las alarmas, pero ya es demasiado tarde. A la 1:24:03 se produce una explosión en el interior del reactor. La detonación provoca un movimiento de tierra perceptible incluso en la ciudad de Pripyat. Un momento después, una segunda explosión revienta todas las puertas y ventanas del edificio de la central. Los trabajadores observan completamente atónitos cómo salta por los aires la tapa del reactor número 4. 1.200 toneladas de acero se desintegran como si fueran azúcar a una temperatura que supera los 3.000 grados centígrados. Del enorme cráter emerge una gran bola de fuego y una poderosa corriente de vapor lanza 50 toneladas de uranio y 700 de grafito radioactivo. Un enorme cilindro incandescente se eleva a más de 2.000 metros de altura formando un arco iris de colores, amarillos, azules y verdes, pero predomina el rojo sangre. Es un efecto visual completamente desconocido. Nunca antes habían sido liberadas a la atmósfera unas cantidades tan altas de material radioactivo. Un compuesto 500 veces mayor que el de la bomba atómica de Hiroshima en 1945. Hablan mucho de una cosa bastante extraña, que en el momento de apagar el fuego del reactor 4 salía una luz encima. Yo creo que era Dios que nos quería ayudar a todos nosotros para evitar esa gran tragedia y apagar el fuego, para que el fuego no se acercara hasta la central nuclear, porque si llega a ser así, la situación podría haber sido mucho más grave para todo el mundo. Lo que muchos confunden con una luz divina es el espectáculo de colores que ofrecen las partículas radioactivas. Pronto van a saber que más que una luz divina es una luz letal. En la sala de control, los operarios empiezan a percibir un olor extraño y notan un fuerte sabor metálico en la boca. Es el sabor del yodo radioactivo que provocará la muerte de muchos de ellos a los pocos días. Los primeros en ser avisados serán los bomberos del pueblo de Chernóbil. Solo les hablan de un incendio en la central. Nadie les advierte de la explosión del reactor ni del nivel de radioactividad que hay en la zona. Van con el uniforme reglamentario y sin ninguna otra protección. Uno de ellos se acerca a la boca del cráter con un dosímetro. A pocas horas de la explosión, en el reactor se lee el índice de radiación más alto de la historia. Millones de veces superior a una dosis letal. El bombero cae allí mismo, fulminado. Ese día morirán 2 de ellos. 26 bomberos más perderán la vida en el hospital número 6 de Moscú. Solo existe una filmación tomada por los propios militares de los heridos que llegan a este hospital. Su estado es muy similar al de las víctimas de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. En pocos minutos se les cae el pelo a mechones. La radiación les llaga todo el cuerpo. Las enfermeras y los médicos tendrán que aislarlos para no contaminarse. Los miran y saben que no hay nada que hacer. Lo que ya llaman el enemigo invisible los matará irremediablemente. Los que van falleciendo son enterrados en ataúdes de zinc y a mucha profundidad. Han dejado de ser seres humanos para convertirse en elementos radioactivos. Ningún soviético en aquel momento todavía pensaba que tenía algún derecho y que podía exigir algo. Es decir, cuando se le ordenaba hacer una cosa, lo hacía, porque sabía que no tenía ninguna otra opción. 25 años después del desastre de Chernóbil, es la central nuclear de Fukushima, en Japón, la que conmociona al mundo. Un terremoto de 9 grados en la escala de Richter, seguido de un tsunami con olas de hasta 13 metros, hacen temblar los cimientos de la central. El 12 de marzo explota el reactor número 1, 2 días más tarde el número 3 y finalmente el número 2.
El nivel de radioactividad llega a ser 100.000 veces superior a los límites considerados normales. Un mes después del terremoto, las autoridades de Japón consideran que el accidente de Fukushima es tan grave como el de Chernóbil. 26 de abril de 1986. El primero en sobrevolar la zona será el ingeniero de la nuclear. Desde el helicóptero la imagen es dantesca. Lo que antes era uno de los reactores más potentes del mundo, ahora se ha convertido en un enorme monstruo humeante que no para de lanzar partículas mortíferas a la atmósfera. El incendio continúa activo y se observan algunos focos de fuego. A solo 3 kilómetros en la ciudad de Pripyat, la vida continúa con normalidad. Es sábado, día de fiesta. Sin ser conscientes de estar en el epicentro de la mayor nube radioactiva de la historia, la gente pasa el fin de semana tal y como lo tenía previsto. Nadie les advierte de que el aire que están respirando les resultará mortal. Los militares que discretamente se acercan a la ciudad para medir los niveles de radioactividad no pueden creer lo que ven. La radiación es 15.000 veces superior a la normal. Hizo mucho calor, y con calor peor todavía ese día, y la gente salió a espacios abiertos, que esto también, gente iba por las calles y es asfalto y es peor todavía que en un espacio de naturaleza. Sí, era como aumentar más el efecto. Sobrecoge ver a los niños jugando en el parque, a la gente paseando por las avenidas. Solo hay algo que llama la atención: el constante paso de vehículos militares y la presencia de soldados con mascarillas. En esta filmación se observa a un hombre que, por curiosidad, pregunta a los militares qué están haciendo con máscaras. Ellos inventan cualquier excusa y continúan con sus tareas. Los flashes que se ven están producidos por la radiación que hay en el ambiente. A estas horas, el nivel de radioactividad en Pripyat, lejos de disminuir, aumenta hasta llegar a la increíble cifra de 600.000 veces por encima de lo normal. Basil, el cuñado de Lyudmila, trabaja en el departamento de comunicaciones de la central. Sabe desde las 6 de la mañana que la situación en Chernóbil es gravísima. Llamé a mis chicos y les dije que se anulaba el viaje que íbamos a hacer. Ellos me preguntaron por qué y les respondí que acababa de explotar la nuclear. Primero se rieron y 9 horas después llamó mi jefe y dijo que no íbamos a movernos de casa y que estábamos en el estado de alerta número 1. Basil Kuchay, 70 años. En 1986 trabaja en el departamento de comunicaciones de la central. Liquidador. Efectos: ataque al corazón, fuertes dolores de cabeza, dificultad para caminar. 12 horas después de la explosión, las autoridades continúan calladas. Ni siquiera informan al presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, de la gravedad del accidente. El núcleo duro soviético, que empezaba ya a no estar nada de acuerdo con muchas de las cosas que estaba haciendo Gorbachev, lo cual quiere decir que efectivamente no me extraña nada, o sea, que bueno, pues ese núcleo duro militar, etcétera, no le informara realmente de lo que estaba pasando, ¿no? Cada minuto que pasa puede ser mortal para las personas que viven alrededor de la central, pero poco les importa. Será difícil mantener este silencio. Durante toda la noche el viento sopla hacia el norte y el 70% de las partículas radioactivas caen sobre Bielorrusia. En cuestión de minutos, miles y miles de elementos tóxicos contaminan todo el territorio. Mientras, los trabajos de extinción en la nuclear son frenéticos, pero parece que nada es capaz de parar la emisión constante de gases al exterior. Los primeros helicópteros militares se acercan al reactor para apagarlo desde el aire. Los mandos saben que están condenando a muerte a sus pilotos. No tiene ni protección del plomo, ni nada, ni máscaras. Solo máscaras de tela, es nada. La radiación entra no solo desde abajo. Es como una arma, por aquí, por aquí, por aquí. Que tú volas sobre el reactor. Aquí tienes tubo de ventilación. Queda bien, muy sucio. Nikolai Melnik,
57 años, piloto de pruebas en Kiev, piloto liquidador en Chernóbil de mayo a julio de 1986. Nikolai es uno de los pocos pilotos que sobrevuelan el reactor y que todavía está vivo. Los helicópteros no pueden estar más de 20 minutos cerca de la columna de humo porque la radiación bloquea los sistemas eléctricos. Es tan alta que estar 30 segundos más del tiempo establecido supone la muerte inmediata para los pilotos. Todo muerto. Todos muertos. Sí. Navegador, yo creo que año 92. Ingeniero de vuelo, año 94. Marzo de 2011. Los primeros en participar en las tareas de extinción tras las explosiones de Fukushima son los pilotos de los helicópteros. 50 pilotos voluntarios que, aún sabiendo el peligro al que se enfrentan, luchan incansablemente. Lanzan litros y litros de agua sobre los reactores para enfriarlos. Como en Chernóbil, su trabajo resulta en vano. Nada parece detener la emisión constante de gases tóxicos a la atmósfera. 27 de abril de 1986. Pripyat. El domingo por la mañana, 24 horas después del accidente, la población de Pripyat continúa desinformada pero cada vez más nerviosa. La ciudad está completamente llena de militares y las víctimas más vulnerables, los niños, continúan expuestos a unos niveles de radiación que años más tarde les resultarán mortales. Muy mala política antigua en gobierno de la Unión Soviética, que es poca información para la gente. Tranquilo, es una avaría de reactor, está controlado y todo. Teníamos que sacar a los niños a la procesión del 1 de mayo, Día del Trabajador. Todos tenían que venir con los niños. Se llevaba un estricto control de asistencia. Llegó a haber un caso en el que una familia se llevó a los hijos a Moscú y en cuanto los miembros del Partido Comunista se dieron cuenta, les obligaron a traer a sus hijos en avión de vuelta para que estos saliesen en la procesión y luego enviarlos de vuelta a Moscú. El domingo al mediodía, más de 30 horas después del accidente, una caravana de 3.000 autobuses llega a Pripyat. Por fin las autoridades han entendido que no pueden dejar morir a toda la población, aunque para muchos será tarde. Llevan demasiado tiempo expuestos. Allí todo era un caos. Nadie sabía qué tenían que hacer. Había alrededor de 800 coches de bomberos. Había autobuses de toda la provincia y alrededores. A la gente los llevaban a diferentes sitios. Abandonaban allí sus casas, sus coches. La policía se llevaba los coches y los marcaba con números en las puertas. La gente se llevaba solo sus pasaportes y como mucho una mochila con lo más esencial. Yo solo podía ver gente asustada y que sufría. Algunos estaban con gatos en las manos, otros con perros porque les estaban evacuando cuando menos se lo esperaban. Algunos estaban en el mercado, otros estaban en el río, otros en el colegio. La mayoría no sabía dónde estaban sus familiares porque en el momento de la evacuación no estaban juntos. Era como una guerra, nadie sabía dónde les iban a llevar. La gente preguntaba por cuánto tiempo tendrían que abandonar sus casas y la respuesta era 3 días, como mucho una semana. La gente salía sin coger nada, solo documentación. Era horrible, simplemente horrible. Lágrimas y gritos, nada más. No es algo que puedas transmitir con palabras. Es terrible ver cómo una persona lo deja todo y no sabe a dónde va ni para cuánto. En todo momento se jugó con la vida de la gente. En todo momento. No, allí la vida no tenía valor. No tenía no tenía valor para ellos. Los autobuses salen con más de 44.000 personas y dejan atrás una ciudad nueva y vacía. 11 de marzo de 2011. A diferencia de Chernóbil, la evacuación de Fukushima es inmediata. El gobierno informa rápidamente a la población del peligro que entraña permanecer en la zona. Se marca un primer perímetro de evacuación de 20 kilómetros. Un mes más tarde, el gobierno nipón amplía el radio de exclusión a 40 kilómetros. Más de 200.000 personas son evacuadas. Después de la explosión de Chernóbil, nadie les puede engañar. Saben que es probable que nunca más vuelvan a pisar sus casas. Esta es Pripyat 25 años después de la evacuación.
En los portales los buzones oxidados se han abierto con el tiempo. La lista de los inquilinos de este edificio permanece imborrable. Centenares de pisos abandonados en solo 3 horas y que poco a poco van siendo devorados por una naturaleza que desafía exuberante los altísimos niveles de radioactividad. Lyudmila y Vitali pasean por la escuela que tantos recuerdos les trae. Lyudmila, que trabajaba con niños, se encarga después de la explosión de atender a los pequeños que salen de Pripyat y Chernóbil. Esta clase es de química. Mira cuántos reactivos aún quedan. El colegio estaba bien equipado y era moderno y bonito. Por aquel entonces había escasez de material químico, pero por lo visto el colegio tenía unas buenas subvenciones económicas. Por aquel entonces, 25 años atrás, no podíamos ni imaginar un laboratorio así. Y ya ves, todo ha desaparecido, está contaminado, nadie lo quiere. Los dos pasean por los amplios pasillos, reducidos ahora a escombros. Al lado de las ventanas están todavía los parterres secos. Llevan 25 años esperando que alguien plante una flor. Aquí flores, aquí ventana y багато як це буде. Muchas flores aquí. Hoy muerto. Espero que los niños que estudiaban en este colegio en el 86 ya sean padres. Deseo creer que su salud es buena y que tendrán unos hijos perfectos. ¿Hubo evacuación de los niños en Orrane? En el año 1986 fueron recogidos todos los niños, los estudiantes, vuestros padres. Preguntad a vuestros padres dónde estuvieron en el año 86. Todos ellos fueron a Odessa, junto a los profesores. Todo el colegio pasó en Odessa 2 meses. 25 años después, los hijos de esos niños recuerdan en la escuela lo que pasó con sus padres y con sus abuelos. Los más mayores del pueblo les explican cómo intentaron limpiar la zona muerta. Todos ellos son liquidadores. Algunos vivían en Pripyat y después de la evacuación se quedaron en Orrane, a 50 kilómetros de la central. Ya han pasado 25 años, no nos han evacuado y quizás sea mejor así. Ya vivimos aquí, vivimos, nacemos, estudiamos, cuidamos de los huertos, plantamos patatas, las comemos. Algunos hasta dicen que si a la gente como nosotros nos trasladan a una zona completamente limpia, moriríamos más deprisa porque las personas se adaptan a todo lo que les rodea. Como los escarabajos de las patatas. La mayoría de las personas evacuadas se quedan a vivir muy cerca de la zona afectada. Las autoridades marcan un primer perímetro de 10 kilómetros alrededor de la central y evacúan a todos los que viven en aldeas y pueblos. Más tarde, este perímetro se ampliará a 30 kilómetros. Consideran que la tierra aquí estará contaminada de por vida. La realidad es que la zona afectada es muchísimo más extensa, pero las autoridades soviéticas no pueden asumir una evacuación de millones de personas. Al final serán 130.000 los que abandonarán para siempre su hogar, pero no irán muy lejos. Las partículas radioactivas resultan incontrolables. 2 días después de la explosión, la nube tóxica llega a Suecia, a 1.600 kilómetros de Chernóbil. De repente, un operario que sale de la planta de uno de los reactores suecos, Forsmark, al volver a entrar, hace sonar los detectores de radioactividad. Cuando yo el lunes detecto en mi propio cuerpo la radiación, pues la cabeza, los hombros, todo aquello que está expuesto, la cartera, me acuerdo que llevaba una cartera, todo estaba, digamos, con polvillo blanco de radiación. El gobierno sueco se pone rápidamente en contacto con Mikhail Gorbachev y los satélites espía de Estados Unidos y Europa muestran el desastre de Chernóbil. Es entonces cuando el presidente soviético se entera realmente de la gravísima situación de la central nuclear. Si no controla el reactor número 4, toda Europa tendrá que ser evacuada.
A partir de ahí instalé medidas de seguridad estrictas en mi casa. En mi casa no entraba nadie que no se desnudase completamente, dejase la ropa fuera de casa, porque no, claro, lo que yo no quería era introducir radiación en mi propia casa, y que nadie la introdujese. La noche del lunes, casi 70 horas después del desastre, la URSS decide informar al mundo del accidente, pero la nube radioactiva llega antes que la llamada de las autoridades. Desde Suecia se extiende a Alemania, Suiza, Austria y el norte de Italia. El 1 y el 2 de mayo llega a Francia, Bélgica, Gran Bretaña y el norte de Grecia. Proyectadas a gran altura, las sustancias gaseosas y volátiles se dispersan por todo el globo terráqueo. El 2 de mayo llega a Japón, el 4 de mayo se detecta en China y 10 días después de la explosión aparecen en Estados Unidos y Canadá. Entonces yo estuve sospechando la posibilidad, porque yo hice rápidamente un mapa y dije, vale, ¿hasta dónde puede llegar esto? Pues incluso hasta la península ibérica. Digo, a Barcelona no, porque incluso puede haber afectación allí. Y pensé en las Islas Canarias. El nivel de radioactividad en la atmósfera es tan alto que a 1.600 kilómetros del epicentro del desastre, en Suecia, Jordi Bruno se plantea evacuar a su familia. Ese mismo lunes, en Chernóbil, 600 pilotos de combate acaban de ser reclutados para enfrentarse a un índice de radiación 9 veces superior a la dosis considerada letal. La temperatura encima del reactor es de 180 grados. Los soldados, con sus manos desnudas, arrojan sacos de arena para sepultar el cráter y acabar con la columna de humo. Antes del primer vuelo no tienes miedo. Sabes que es un riesgo y todo. Pero luego que he visto qué nivel de radiación, regen más, y grafito que está disparando por estas plataformas, y que tú subes 70, regen 100, 400, y dice 400, pero tranquilo, estamos aquí los tres. Nikolai llega en mayo, pero la mayoría de los pilotos que vuelan los primeros días mueren por la radiación. Son obligados a sobrevolar la zona una media de 30 veces al día. Uno de ellos, víctima del cansancio y las altas dosis de radioactividad, se desvanece, pierde el control del aparato y se precipita hacia el interior del reactor. Es un cámara militar el que capta este momento. También los liquidadores responsables de cargar la arena en los helicópteros sufren poco tiempo después los efectos de la radioactividad. En el año 1987 empezaron mis piernas a ponerse negras y se me cayeron los dientes. Nikolai, 59 años, liquidador de 1986 a 1987. Efectos, problemas de circulación, graves problemas de piel. Nikolai trabaja en la central asfaltando carreteras y llevando la arena a los helicópteros. A los pocos días de estar trabajando al lado del reactor, empieza a notar sus efectos. No perdí todos los dientes a la vez. Se estaban moviendo y después los tocaba así, con la lengua. Y se caían uno por uno, sin dolor y sin nada. Fui a ver al médico y me dijo que no había nada que hacer. Como la mayoría de sus compañeros, durante los días que trabaja en Chernóbil, no lleva ni mascarilla ni calzado apropiado. Está convencido de que la radioactividad le sube por las piernas. Primero fue la pierna izquierda. Empezó por aquí. Empezó a ponerse negra y luego a subir para arriba. Cuando era joven no sentía tanto dolor. Podía trabajar. Ahora siento más. Nikolai vive con su mujer en una pequeña casita en medio del campo. Apenas se puede mover y ya ni siquiera sale de casa. El gobierno ucraniano le paga 9 euros al mes en concepto de indemnización por los daños sufridos. El 12 de mayo de 1986, 17 días después de la catástrofe, las autoridades reclutan a 10.000 mineros encargados de una importantísima misión: cavar un túnel de 150 metros desde el reactor 3 hasta el reactor 4 para instalar un sistema de refrigeración que enfríe el núcleo. Allí el magma continúa activo. En el túnel trabajan sin máscaras porque apenas pueden respirar. No hay ventilación y las temperaturas alcanzan los 50 grados. Grupos de 30 mineros se relevan cada 3 horas. Beben de las botellas de agua abiertas y se quitan las camisetas debido al calor sin tener en cuenta que se someten a un nivel de radiación
300 veces por encima del normal. Muchos iban porque sabían que era su trabajo, porque ellos lo hacían por convicción, no lo hacían para recibir algo. Ellos no necesitan justicia, pero nosotros sí que les tenemos que darles honores y agradecerles porque han salvado vidas, muchas otras vidas con su trabajo. No reconozco a nadie después de 25 años. Ya lo digo yo, cada día había gente diferente. El doctor que vivió en mi casa en el mes de mayo les acompañaba aquí y siempre repetía que para ellos ya no hay vida. Liena Sudinovic, 57 años, directora de la escuela de Orrane, liquidadora. En mayo de 1986 reciben la escuela mineros y militares. Sus alumnos son todos víctimas de Chernóbil. A esta escuela llegan los mineros después de 24 horas de trabajo. Las aulas se convierten en habitaciones llenas de literas, pero muchos, después de un día en el reactor, ya están al borde de la muerte. Su salud era pésima. Los transportaban con bombonas de oxígeno, con el médico sentado a su lado. Los que iban a la zona una vez no volvían a entrar. Aquí los preparaban durante una semana antes de entrar en la zona y después de 20 minutos dentro salían y eran enviados a casa de inmediato. Los autobuses llegaban al hospital central cada 12 horas. Con cada autobús llegaban 60 personas. Se trataba de mineros, bomberos, militares. Antes de llevarlos al hospital, tomaban una ducha antirradiactiva. Aquí les cambiaban la ropa y los tumbaban en la cama. Se hacían unos análisis muy básicos y se les asignaba un tratamiento médico que duraba entre 8 y 12 horas. Después de esto, los montaban en autobuses y los enviaban a Kiev. Al hospital llegaba otro grupo de mineros para iniciar de nuevo el tratamiento. Los mineros tienen entre 20 y 30 años. Más de 2.500 mueren antes de cumplir los 40 años, pero sus nombres no constan en ninguna de las listas oficiales de las víctimas de Chernóbil. Se me acercó un autobús de Voronezh con gente que estaba preparada para ayudar y yo les regalé un ramo de flores. No sé qué es de su vida ahora. No sé si están vivos o no, pero yo les regalé un ramo de flores para ayudarles. El 14 de mayo, 19 días después del accidente, Gorbachev se dirige por primera vez a sus compatriotas. Недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. 16 de marzo de 2011, Tokio. El emperador japonés Akihito comparece ante la nación. Lo hace 5 días después del incidente de Fukushima. La situación es tan grave que obliga al emperador a hablar por primera vez en la historia a su pueblo. Ni siquiera la figura divina del emperador es capaz de pronosticar qué pasará con la central. Las informaciones son contradictorias y parece ser que nadie es capaz de controlar la reacción del combustible nuclear. 15 de mayo de 1986. 20 días después del accidente de Chernóbil, el gobierno ruso recluta a 100.000 soldados, incluyendo a los reservistas, y 400.000 civiles para limpiar de radioactividad la zona de Chernóbil. Pasarán a la historia como los liquidadores. La gente, esos liquidadores que fueron después sin saber a dónde iban. O sea, es decir, el tremendo abuso por parte de las autoridades con respecto a su pueblo. Pusieron en un peligro terrible sin decírselo. La central nuclear es una bomba atómica. El grafito y el uranio radioactivo que salió despedido continúa alrededor del reactor. Material altamente contaminante está diseminado por todas partes, y las partículas nucleares copan los huertos, las casas, el agua y la tierra en centenares de kilómetros a la redonda.
Estos hombres serán los encargados de limpiar la maquinaria, sepultar bajo tierra casas enteras para eliminar la radiación, rociar de agua las carreteras para aposentar el polvo radioactivo y no inhalarlo, y enterrar los trozos de grafito y uranio dispersados por toda la central. Сначала ходишь первые дни, прячешься, надеваешь маску, а потом уже забываешь, даже на производстве уже забываешь одевать ее. Уже как дома, чувствуешь себя действительно, привыкаешь здорово. Все улыбаются, все довольны. Водку не продают. Вообще в Москве такой слух был, что на Чернобыль приезжает, водителям каждый день дают 150 грамм этого. Я с женой разговаривал, 150, и рассказываю, говорю, в столовую заходишь 150, выходишь 150. Она, ты хоть закусывай там. Desconocen que la radioactividad se acumula en el cuerpo y cuantos más minutos pasan, más fácil es que dentro de unos años esta acabe desembocando en un cáncer. Bebíamos agua con yodo, nos daban unos polvos especiales con agua mineral y nos salía sangre por la boca y por la nariz porque te subía la presión sanguínea. No hablo de oídas, hablo de lo que he vivido en mis propias carnes. Algunos de los militares vivían con nosotros en casa, lo compartíamos todo, la comida, la bebida, la cama, porque sus familiares, sus mujeres y sus hijos habían sido evacuados. Galina, la hermana de Lyudmila, también está afectada por la radiación. Organizaba bailes regionales para entretener a los militares después de limpiar la zona muerta. El simple contacto con sus ropas de trabajo le provoca un grave problema de piel. Yo pienso que estas manchas aparecieron desde el momento que cuidaba a los militares que vivían en mi casa. Les ayudaba a hacer sus camas, les lavaba la ropa, les preparaba la comida. Esas heridas de las manos duelen mucho y no se curan. Las heridas llevan 25 años abiertas y no las logra curar. Nunca cicatrizan. Ya llevo 2 operaciones y no iré a una tercera. ¿Para qué? Aquí está creciendo un tumor. Lo quitan y vuelve a crecer. Es por Chernóbil. Vasil Vorobyov, 43 años, exmilitar, vivía en Pripyat. Liquidador de 1986 a 1999. Trabajaba en el reactor número 4. Efectos: operado 2 veces de un tumor en la cabeza que continúa activo. En 1986, Vasily tiene 18 años y acaba de entrar en el ejército. No duda ni por un momento en cumplir con la importante misión encomendada por Gorbachev: vencer al monstruo de la radiación. Trabaja 7 días por semana, sin ni un día libre, pegado al reactor. 5 años después, le detectan el tumor. La ayuda que recibe del gobierno es de 30 euros al mes. Él se considera afortunado. La mitad de sus compañeros ya están muertos. Mi padre falleció con 50 años y los médicos han constatado que era por causa de la radiación de Chernobyl, porque le afectó la sangre, el sistema coronario y los pulmones. Marzo de 2011. Central nuclear de Fukushima, Japón. El gobierno japonés moviliza a más de 50.000 militares para luchar contra la radiación. 25 años después de la explosión de Chernóbil, una palabra, desconocida para muchos, vuelve a ocupar todas las portadas: liquidadores. De nuevo, las condiciones en las que trabajan los liquidadores conmueven al mundo. No llevan material adecuado para tratar con radioactividad. Los guantes y las botas son de goma. Solo comen 2 veces al día y duermen bajo láminas de plomo para protegerse de la radiación. Los que mejor saben lo que les espera en un futuro son los que ya han pasado por ello. Si pudiera, iría a ayudarles, me pondría manos a la obra, daría mi vida por evitar otra catástrofe como la nuestra, porque sé lo que es, lo he vivido en mi propia piel y es una auténtica desgracia. ¿Cree que el gobierno japonés está diciendo la verdad? Неправду. Junio de 1986. Central nuclear de Chernóbil. 2 meses después de la explosión de Chernóbil, los liquidadores se enfrentan al trabajo más difícil. Tienen que construir un gran sarcófago que aísle para siempre el reactor accidentado. Solo hay un problema: ningún humano puede trabajar más de media hora cerca del edificio. Выходим, пойдемте. И ты тоже выходи оттуда.
La radioactividad es tan alta que serán máquinas teledirigidas las que se aproximarán a la zona, pero para ello los liquidadores las tienen que acercar. Solo tienen 3 minutos. Corren y rápido hacia vehículos forrados manualmente con plomo porque su vida depende de los segundos a los que estén expuestos. Aunque parezca imposible, lo más peligroso está por llegar. En el techo de la central, centenares de piezas de uranio tienen que ser sepultadas. Lo primero que hacen es subir robots de última generación para que las entierren, pero en pocos minutos dejan de funcionar. Los técnicos no dan crédito a lo que ven. Los robots parecen volverse locos, no hay manera de teledirigirlos y acaban precipitándose al vacío. Habrá que sacrificar más vidas humanas. El gobierno recluta a 3.500 soldados para subir al techo de la central. Serán conocidos como biorobots. De nuevo, estos hombres son engañados. Les ofrecen cambiar 3 años de servicio militar en plena guerra de Afganistán por 3 minutos de subida en el techo de la central. Todos aceptan el trato, sin saber que las posibilidades de morir en Chernóbil son infinitamente más altas que en una guerra. Durante 10 días un equipo de biorobots sube al techo. Solo pueden permanecer aquí 20 segundos, recoger un par de paladas de material radioactivo y salir corriendo. Ellos mismos se fabrican trajes de plomo para que los protejan de la radiación. Cada uniforme pesa 30 kilos. Ningún ser humano se ha enfrentado antes a un nivel tan alto de radioactividad. Muestra de ello son estas fotografías, veladas parcialmente, y las imágenes enturbiadas por los gases que suben desde el suelo. 7 meses después de la explosión, el trabajo de los liquidadores se da por terminado. El sarcófago, que evitará la emisión de más gases, ya está construido. Los soldados escriben sus nombres en las últimas piezas. Una bandera ondea en el tejado. Es la gesta militar más importante lograda por la Unión Soviética desde su victoria en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes, pero esta vez contra un enemigo invisible. Por eso los militares hacen ondear orgullosos su bandera. El trabajo ha sido titánico. Cada liquidador recibirá un diploma y una medalla conmemorativa. ¿Qué significa para usted esta medalla? Esto realmente no significa nada si pienso en la salud que he perdido. Está bien tenerla, pero nunca me la he puesto. Leonid Budkovsky, 52 años, liquidador de 1986 a 1988. Efectos: parálisis de brazos y piernas. Leonid es uno de estos liquidadores. 2 años después de participar en la limpieza de la zona muerta, empieza a sentir dolor en las piernas. Poco a poco se ha ido quedando tetrapléjico. En mayo del 88 ya empecé a sentir dolor en la pierna derecha y después en la izquierda. Y a la vez dolor en las manos. Sentía que no tenía fuerza en las manos. Un médico nos dijo que sus nervios no están en muy buen estado. Están afectados por la radiación. Es como si pones un hígado encima de una sartén. Así, de la misma manera, se van a morir sus nervios. Sí, el médico me lo dijo en el 92. Te vas a ir apagando poco a poco. En casa de Leonid, igual que en muchos hogares ucranianos, hay un antes y un después de Chernóbil. Los años se cuentan así. Leonid se está muriendo poco a poco, pero no es el único enfermo. Chernóbil ha afectado a toda su familia. Radiación significa dolor, un dolor que nos acompañará el resto de nuestra vida. Mi abuelo se murió con 63 años de cáncer de cuello. Mi padre está enfermo, mi hijo está enfermo, mi marido, yo, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, todos nos sentimos enfermos. Slava, su nieto, nace después de la explosión. A los 2 años aparece una mancha oscura en su cuello. Apareció una mancha negra que significa que estoy perdiendo la grasa debajo de la epidermis y esta enfermedad podría crecer y expandirse por todo el cuerpo.
Slava es uno de los centenares de niños de Chernóbil que pasan el verano en España para mejorar su salud. En el 10º aniversario de la explosión, la ONU lanza un llamamiento internacional pidiendo la acogida de estos niños. Organizaciones de todo el mundo se han movilizado para intentar que pasen unos meses en zonas no contaminadas. Los niños que están apareciendo no son de primera, sino de segunda y tercera generación. Patologías de nacimiento como por ejemplo órganos que no llegan a desarrollarse, daños en el sistema nervioso, parálisis infantiles, problemas respiratorios debido a la malformación del sistema respiratorio. Yo me acuerdo que a mí siempre me llevaban a los médicos, siempre, ya me tenían... ya me tenían histérica con tantos médicos y tantas analíticas. Me acuerdo, toda mi infancia era de médicos y sé que tenía yo tiroides aumentados. Pasados unos 5 o 7 años empezó como una histeria general entre la población respecto a la salud, porque ya no, había muchos casos de fallecidos. En tu entorno había alguien que fallecía a causa de Chernobyl. Mariana Kolomiets, 31 años, hija de liquidador. Su padre muere a los 50 años. Efectos: problemas de tiroides en la infancia. La mayoría de los alumnos de la escuela de Orrane pasan el verano en España. La asociación Chernóbil, el Cartea del País Vasco, ya ha acogido a más de 2.000 niños que ven en su familia española a sus segundos padres. Mi madre se llama en España Merche, mi aita se llama Iñaki. A veces con aviones charter y llevábamos unos 300 niños en el avión. Y cuando íbamos de ida, el avión estaba así medio tranquilo, diría yo. Si te veía algún niño, venía de algún niño, preguntaba algo, ahí hablaban en voz bajita. Y cuando volvíamos, el avión estaba revuelto. Los niños saltando con tanta energía, con alegría, eran niños de verdad. Y cuando íbamos para allá eran así como débiles, sin ilusión, con piel pálida, con que los llevas fuera un mes y que puedan comer y beber comida pura sin radiación, esto les podía salvar vidas. Yo estaba esperando, estaba como cuando tenía que ir, pues contando los minutos, porque para mí es como mi familia, porque ellos me hacían todo para mí y ellos también pensaban que soy como hija de ellos. Pues entonces aquí cada niño está contento y está esperando casi el año para venir a España. Respirar aire contaminado dispara los cánceres de tiroides infantil. Viven fuera de la zona muerta, pero continúan ingiriendo alimentos cultivados en tierras afectadas por la radiación. Cualquier cosa que hacías, te lo tomabas, entraba dentro de ti. Respirabas, comías, bebías. Luego te entraban como fobias de, por ejemplo, tomar leche. Yo, por ejemplo, no estoy acostumbrada a tomar leche y ni productos lácteos, porque se me quedó grabado que estos son los productos que más cogían radiación. Por ejemplo, de comer cosas rojas. Se decía que todo lo que sea rojo tienes que comerlo porque así combates la radiación. Pues la verdad es que comía mucho rojo, yo me acuerdo. Todo era rojo en la comida. 18 de marzo de 2011, Japón. Las autoridades japonesas detectan altos índices de radioactividad en las frutas y las verduras cultivadas cerca de Fukushima. También se disparan los niveles de radiación en la leche. Inmediatamente prohíben su consumo. El 30 de marzo, desbordados por la situación en que se encuentra la central nuclear de Fukushima, deciden lanzar 11.500 toneladas de agua contaminada al mar. Los expertos aseguran que es imposible determinar los efectos que en un futuro pueda tener en la flora y la fauna marina esta agresión medioambiental. Julia ha viajado a Vitoria 7 veranos consecutivos. Ahora ayuda a Lyudmila a organizar la salida este verano de los niños. Todos están afectados por la radioactividad, pero ninguno ha visto la central nuclear.
a pesar de vivir a escasos 30 kilómetros. Visitar la zona muerta está prohibido para los menores de 18 años. En la escuela dibujan cómo se la imaginan. En mi dibujo hay dibujado un lago y una cigüeña en el lago. Al lado del lago hay flores, árboles y arbustos. Hay una valla que separa los dos dibujos. A un lado está la zona y en el otro está la vida. En uno no hay vida y en la otra hay vida. Hay sol, árboles, flores y un pato. En el otro hay vallas y alambres. Es la zona y allí está todo cerrado y no se puede entrar porque allí ha explotado todo. He dibujado este dibujo en blanco y negro porque de allí se han llevado a todas las personas y solo viven pájaros. Me gustaría que aquí viviesen no solo pájaros, sino también personas. ¿Qué es esto? ¿Un árbol muerto? Sí. 25 años después de la explosión de Chernóbil, un muro de 30 kilómetros separa la central del mundo. Entrar en la zona muerta no es fácil. Se requiere un permiso especial. En el primer control de seguridad, los militares dejan claras las condiciones. No se pueden grabar policías ni trabajadores. Hay que salir de la zona antes de las 4 de la tarde y evitar en la medida de lo posible bajar del vehículo porque el nivel de radiación continúa siendo muy alto. Después de pasar el control, no hay diferencia en el paisaje. La estepa continúa siendo inabarcable, pero aquí ya no vive nadie. Las antiguas granjas colectivas están abandonadas. En la carretera una parada de autobús que lleva 25 años vacía. Después de tanta soledad, sorprende la entrada al pueblo de Chernóbil. 4.000 personas continúan viviendo aquí. Son los trabajadores de la central los encargados de controlar el reactor número 4 y de limpiar la zona de radioactividad. Este cartel no indica la temperatura como es habitual en cualquier ciudad. Marca el nivel de radiación de cada pueblo. Varía con el tiempo. Si llueve, los índices son más altos. Delante de la central de bomberos, un monumento recuerda la heroicidad de unos hombres que perdieron su vida en los trabajos de extinción. Parece que hasta la radioactividad le rinde homenaje porque el medidor marca 0,20 microsieverts. Es un nivel de radiación normal, el mismo que hay en casa. Impresionan a pie de carretera estos montículos, cada uno de ellos coronado por el símbolo de la radiación. En 1986, esto era un pueblo. Aquí debajo, a 5 metros bajo tierra, están enterradas las casas, pero ni eso, ni los 25 años que llevan sepultadas evitan que la radiación se dispare al acercar un medidor. El nivel llega a 1,30, 6 veces más alto de lo normal. Algunos pueblos continúan en pie. Es el paso del tiempo el encargado de borrar su existencia. Antes de llegar a la imponente ciudad de Pripyat, hay que pasar un segundo control. Los militares advierten que está prohibido subir a los edificios y aconsejan no acercarse a los materiales de metal. Son los que más radioactividad acumulan. Buena muestra de ello es el parque de atracciones. En la noria, el marcador se dispara hasta 1,97 microsieverts, 10 veces por encima de lo normal, y en los autos de choque llega hasta 3,77, casi 20 veces más. Me produce mucho dolor y me hace sentir mal ver este sitio ahora, después de 25 años, esas atracciones tan viejas y rotas. Y me da mucha pena recordar que es un sitio donde antes había alegría, risas de los niños, y ahora está todo destrozado. Los periodistas que se acercan hasta aquí aún lo hacen con mascarillas. Desde hace un tiempo, pequeños grupos de turistas visitan la zona muerta. Unos 700 al año. Es lo que ya se conoce en la zona como turismo de radiación. Esta es la mayor atracción de la ciudad de Pripyat, pero es casi imposible encontrar a alguien por sus extensas avenidas. Aquí solo habita la naturaleza, el silencio y el recuerdo imborrable de una lucha sin cuartel de miles y miles de hombres y mujeres. A la salida de Pripyat, una vía de tren que servía para abastecer a la ciudad y trasladar a los obreros desde la central nuclear. Kilómetros y kilómetros de raíles que ningún tren ha vuelto a recorrer. Antes de llegar a la central, un ligero movimiento se observa en el bosque. Son cabras salvajes. Dicen que en esta enorme extensión de tierra inhabitable, los animales campan a sus anchas. Caballos, lobos, osos y zorros, ajenos por completo a la radiación. La central nuclear de Chernóbil se yergue amenazante en el horizonte. Las grúas al lado del reactor número 5 están paradas desde hace 25 años. Todavía estaba en construcción cuando se produjo el accidente.
El agua de los canales que rodean el edificio está congelada. Dicen que aquí hay peces de más de 5 metros. Los lugareños lo atribuyen a la radiación. Frente al sarcófago, un cementerio con placas conmemorativas recuerda a los 28 bomberos fallecidos. La imagen del sarcófago es imponente. En este punto, a escasos 200 metros de las ruinas del cuarto reactor, el medidor se vuelve loco. Cada metro que se avanza sube más y más la radiación hasta llegar a más de 13 microsieverts. Esto significa que aquí la radioactividad es 100 veces superior a los niveles considerados normales. Permanecer 20 minutos es como hacerse 7 radiografías seguidas. Después de rodar aquí durante media hora, los expertos recomiendan no hacerse ninguna radiografía en un año. El cuerpo ya ha superado los límites de radioactividad que se pueden acumular en 365 días. Hay leyendas como la de un hombre que vive en la zona y dice que aprovecha la energía que sale del sarcófago para mejorar su salud. Se tumba delante unas 4 o 5 horas y dice que no se constipa en todo el invierno. Son leyendas urbanas que los que tienen que vivir respirando constantemente este aire prefieren creer. 25 años después de la construcción del sarcófago, los gases tóxicos continúan escapándose a la atmósfera. Han pasado 25 años. Muchos de los elementos que se puso allí pues se ha ido oxidando con el tiempo y lógicamente esto se tiene que recubrir. Empiezan a haber agujeros en el sarcófago y nadie ha investigado cómo se comporta el combustible que se conserva en la central. Nadie puede asegurar que no pueda concentrarse una cantidad crítica de combustible y vuelva a explotar de nuevo. Allí hay todo tipo de elementos químicos y no hay garantía alguna de que esto no pueda volver a pasar. Cuando finalizó su construcción, los técnicos ya advirtieron que la estructura no duraría más de 30 años. Bajo este amasijo de acero y hormigón, que poco a poco se va resquebrajando, todavía permanece activo el 80% del material nuclear almacenado en el reactor. Durante la explosión, solo se liberó el 20%. Un incidente en la central podría afectar a toda Europa, pero nadie está dispuesto a sufragar las obras del nuevo sarcófago que ascienden a 740 millones de euros. Está claro que sigue siendo un problema y está claro pues, que miramos para otro lado porque tenemos pues, otras prioridades. En la última conferencia de donantes celebrada este mes se recogen 550 millones, insuficientes para plantearse la construcción de un edificio que superará la altura de la Torre Eiffel. Antes de salir de Chernóbil hay que pasar un último control. Miden los índices de radiación para asegurarse de que nadie ha estado demasiado tiempo expuesto. Lo mismo sucede con los vehículos. De vuelta a casa, se masca en el ambiente la impresión de dejar atrás un enorme peligro. Ayer, mientras estaba allí, no podía dejar de pensar en cómo podía ser que un sitio tan bonito, tan lleno de gente, con los niños haciendo su vida, las familias, y de repente todo se viene abajo. Nunca hubiéramos imaginado que sería para siempre. Me siento muy mal. Es horrible. En un momento lo puedes perder todo. Es horrible, es horrible. 25 años después, todos han aprendido a convivir con el fantasma de Chernóbil, con las enfermedades de la radiación, a comer alimentos contaminados.